Ok. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días tengan todos. Me da mucho gusto saludarle. Qué bueno que estamos una vez más reunidos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de un día más en su palabra, un día más de vida, de bienestar. Qué bueno que estamos juntos para poder continuar en el estudio de su palabra. Este día vamos a continuar en la lección número 30 del libro de Proverbios. Ya llevamos 30 temas vistos, vamos en el capítulo 6 apenas. Yo creo que para el 2030 vamos a terminar. Pero bueno, no llevamos ninguna prisa, creo, y espero que lo que hayamos visto hasta el día de hoy les haya servido. No ha gustado, porque a mí no me interesa mucho que te guste. A mí lo que me interesa es que te sirva, y lo que estoy buscando es que nos sirva los estudios, más bien, de lo que estamos viendo del libro de Proverbios. Hemos visto que el libro de Proverbios en el capítulo 6 nos describe ciertos tipos de pecados que nosotros tenemos que considerar por nuestro propio bien, y estamos aprendiendo que al estudiar la palabra de Dios vemos los consejos que Dios tiene para nuestras vidas en referente a estos pecados. Dijimos que lo íbamos a dividir en 4 y hemos visto que estas 4 cosas que son de suma importancia empiezan en los versículos del 1 al 5, a donde nos advierte sobre salir a ser fiador de otras personas. Hay que tener mucho cuidado de no salir a ser fiadores de otras personas, porque cuando tú no consultas a Dios, cuando tú no pides consejo, cuando no tienes el cuidado de poner atención a quién le puedes estar ofreciendo la ayuda que puede regresarse a ti y perjudicarte, te puede meter muchos problemas. Les voy a poner un ejemplo de la Biblia, que seguramente algunos de ustedes conocen. En el libro de Josué, no tengo la cita, pero en el libro de Josué, cuando Dios le dice a Josué: pasa el río y junto con todo el pueblo que viene saliendo de Egipto, conquista el terreno que te he dado, la tierra que te he dado, pero no hagas trato con nadie. Tú ve, conquista y acaba a todos, y no hagas trato con nadie. Josué, en su caminar, en su andar por conquistar la tierra, empieza a conquistar algunos lugares. Se topa de repente con un grupo de personas que se llaman en la escritura los Gabaonitas. Estas personas escucharon que Josué viene con el ejército de Dios, que ha hecho estragos en algunas otras ciudades, y de repente se ponen a pensar y dicen: no vamos a poder hacerles frente, no vamos a poder tener una confrontación con ellos porque nos van a vencer. Mira lo que hicieron en tal lugar, mira lo que han hecho en tal lugar, no vamos a poder, ¿qué vamos a hacer? Y se ponen a consultar unos con otros y dicen: ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a tomar unos harapos, nos los vamos a poner, un calzado todo roto, todo desgastado, tráiganme el pan más echado a perder que encuentren, los contenedores estos hechos de piel para el agua o para vino, que estén rotos, y vamos a emprender el viaje supuestamente desde muy lejos, y vamos a presentarnos con ellos y vamos a convencerlos de que somos un grupo de personas que venimos de muy lejos, que hemos escuchado de ellos y que queremos hacer un pacto con ellos. Y entonces se presentan ante Josué, le dicen: mira nuestras ropas, mira nuestro calzado, mira el pan que cuando salimos estaba fresco. Del largo viaje que hemos hecho para venir a encontrarnos contigo, hemos pasado todo esto y mira cómo estamos. No queremos pelear contra ustedes, queremos hacer un trato. Y dice la Biblia que por no consultar, por no preguntarle al Señor, Josué y el grupo de personas que estaban a cargo le dijeron a estas personas: está bien, vamos a hacer un trato con ustedes. Cuando se dieron cuenta, estas personas no venían de muy lejos, de hecho eran de un lugar muy cerca. Pero como habían jurado ante Dios, cuando se dieron cuenta dijeron: no podemos hacerles daño, porque dimos nuestra palabra de no hacerles daño. Y
y por lo tanto tuvieron que respetar ese trato. Cuando tú no consultas a Dios por algo y tomas decisiones impulsivas, te puedes meter en muchos problemas. Y este es el caso de uno de ellos. Salir por fiador por alguien. Darle tu firma, decir, no te preocupes, yo te ayudo, ¿quieres ser buena onda? Ten cuidado. El segundo, que vimos hace unas semanas atrás, es el ser perezoso. De los versículos 6 al 11, aprendimos que el segundo punto del que trata capítulo 6 de Proverbios, que tenemos que tener cuidado, es de la pereza, es el no asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y aprendimos algunas cosas interesantes y útiles para nuestra vida sobre esto. Esto está ya grabado, está en el canal de la iglesia, a donde debo decirme, hay un poquito más de 800 personas que están inscritas al canal de YouTube de la iglesia y que escuchan. Nosotros luego checamos y las enseñanzas las escuchan muchas personas, a quienes a través de este medio saludamos. Nos da gusto que las escuchen, y que por alguna razón no las has escuchado o que la quieres compartir con alguien, ahí están. Y el punto número 3, que no hemos terminado, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, es el ser perverso, vivir una vida que es contraria a la naturaleza de Dios. La semana pasada comenzamos con este tema y hoy, con la ayuda de Él, vamos a terminarlo. Hemos dicho que hay personas que en su necedad rechazan los mandamientos de Dios y deciden en sus corazones no obedecer a Dios. Y estas personas, la Biblia los llama personas perversas. Aprendimos que estas personas que se vuelven, porque esa es una de las definiciones de una persona perversa, se vuelven inútiles ante los propósitos de Dios, deciden no tomar en cuenta a Dios en sus vidas y viven como si Dios no existiera. Incluso han dicho, aunque me vaya al infierno, no obedeceré a Dios. Podría pensar que como personas, algunos de nosotros en algún momento, como lo vimos la semana pasada, éramos así, en nuestra rebelión, vivíamos de esa forma. Y debemos nosotros entender, comprender que existe esto y que así son las personas que viven de esa forma. Gracias a Dios porque en su misericordia Él nos mostró a su Hijo y ya no somos así. El siguiente punto que veremos, empezaremos solamente a ver hoy un puntito nada más, pero no podremos empezarlo totalmente, es el ser infiel. Y en estos versos del 20 al 35, que es lo que abarca el capítulo 6, hablaremos de la infidelidad centrado en el matrimonio, lo que conocemos como adulterio. Y qué importante es entender este tema, ya sea que estés casado o estés soltero, lo puedas comprender y lo puedas ver. Regresando a donde nos quedamos la semana pasada, Proverbio capítulo 6, versículo 14. Comenzamos nuestra enseñanza del día de hoy. Todo el tiempo, dice la Escritura, está planeando hacer el mal y arma líos en todas partes. Estamos hablando de las personas que son perversas, de las personas que no consideran a Dios en sus vidas. Ellos en su corazón corrompido, siempre están planeando el mal. Arman líos a donde quiera que se. ¿Conoces a alguien así? Tal vez conoces a alguien así. Tal vez es parte de la familia, alguien que es así. Yo tengo algunas personas en mi familia que son así. Todo el tiempo están planeando, más bien todo el tiempo están peleando, gritando por todo y con todos, ¿no? Y existen personas que llegan a un lugar y el ambiente cambia porque esa persona tiene esa forma de ser y se transforma el ambiente y se pone tenso y son agresivos y es bastante difícil tratar con ellos. El libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice: evita las discusiones tontas y las cuestiones sobre los antepasados. Aléjate también de controversias y peleas sobre la ley de Moisés. Eso no sirve para nada y no ayuda a nadie.
Déjame decirte un pensamiento que escuché por ahí que me gustó. Si constantemente estás peleando, no estás creciendo en Dios. Hay cuestiones dentro de la fe que nos pueden causar cierta división, como por ejemplo, Cristo viene antes por su iglesia de lo que es conocido como la Gran Tribulación, o no, el bautismo de infantes, el uso del velo, el uso del pantalón de la mujer en la iglesia o la falda. Ese tipo de cuestiones dentro de lo que es la vida de la iglesia, en algunas personas ha dividido, y los divide, y discuten, y se cuestionan, y son temas que son en algún punto controversiales para algunas personas. Déjame decirte que si nos pasamos la vida peleando sobre cosas como estas, entonces no creceremos en Dios. No nos vamos a parecer a Cristo. Yo sí soy de las personas que creo que a veces hay que pelear contra el mal, porque en ocasiones hay que pelear para que haya paz. Para que haya paz hay que ir a la guerra. O sea, a veces sí hay que defender nuestra fe. A veces sí, como dice Judas, debemos pelear por la fe. Pero podemos tener diferencias entre nosotros por diversas situaciones, pero esas diferencias que no sean causa de división, que no sean causa de ruptura, que no sean causa que nos lleven a dividirnos. Entonces, no sé si en alguna ocasión te has metido a algún chat en el internet y alguien opina algo sobre la fe, y alguien sale por ahí y escribe otra cosa, y se hace una situación ahí de que uno dice una cosa y el otro le contesta, y luego y se están peleando ahí. O sea, y a veces por cosas insignificantes. El versículo 10 de ahí de Tito 3 dice: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia, y si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, dice, expúlsalo de la iglesia. Entonces, la verdad es que no somos llamados a dividir. Claro que, como dice la Escritura, si alguien está dividiendo, pues hay que hablar con él y advertirle. Y si no entiende, pues hay que darle una segunda oportunidad. Pero si después de la segunda oportunidad esa persona no entiende, el mandamiento aquí es decir, ¿sabes qué? Pues no puedes estar entre nosotros, no eres bienvenido aquí. Hay que disciplinarlo, porque entonces esa persona es una persona pervertida, está pecando y está condenado si no cambia su postura. Ahora, alguien dijo que muy probablemente este punto sea refiriéndose a un falso maestro, a un falso hermano. El versículo 11 de ahí de Tito 3 dice: tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Entonces, la gente que está pensando continuamente el mal, que está pensando en hacer esas cosas, es una persona condenada, una persona que está mal. El libro de Judas es uno que está justamente antes de Apocalipsis, que nada más tiene un capítulo. El versículo 18 y 19 dice así: ellos continuamente les decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Esos causan división, son mundanos y no tienen el Espíritu. Esas personas que están continuamente haciendo divisiones, pleitos, chismes. Aquí nos describe a una persona que continuamente está dividiendo a las personas, a las familias, a las iglesias, y dice que son mundanos y que son sin el Espíritu. Permítame brincarme de Proverbios 6:14 al Proverbios 6:19. Ahorita vamos a regresar a los demás. El falso testigo, y esta es una de las cosas que Dios aborrece, que Dios odia, que dice mentiras
y el que causa problemas entre hermanos. El contexto de esto es que Dios aborrece a esas personas que están diciendo mentiras. Yo recuerdo que en alguna ocasión, siendo en ese momento de la vida de la transición entre niño y adolescente, tuve una situación con una de mis primas y se lo quiero comentar porque para mí fue un shock, porque yo no había experimentado esa situación. Ella dijo algo que yo no había hecho, o sea, levantó algo, ¿cómo se llama eso? ¿Calumnia? ¿Un falso testimonio? O sea, le dijo a su papá, a mi tío, yo vivía con ellos en esa época, le dijo, no, él fue el que hizo esto y esto y esto. Y entonces yo les estoy siendo muy sincero, les estoy abriendo mi corazón. Fue un shock para mí porque no podía creer lo que ella estaba diciendo. Yo decía, ¿por qué está diciendo eso? Si yo no fui, fue ella, ¿no? Claro, ahora lo entiendo, lo que estaba haciendo era tratar de disfrazar lo que ella había hecho. Pero de repente te topas con este tipo de situaciones a donde alguien dice algo, y eso es muy común, la gente es muy dada a mentir. Pero yo sé que esto no aplica a la iglesia en ese sentido de que seamos así, pero pregúntate por favor, por un segundo, ¿acaso soy yo el que causa entre los hermanos de la iglesia, entre la familia, esa persona, este distanciamiento? ¿Soy yo el problema en mi familia o soy un factor de unión? En mi familia, yo soy el que hace que la familia esté unida o el que hace que la familia se divida. Por un segundo, pregúntate. Cuando sales de la casa, vuelve la paz, y cuando llegas, se va la paz y dices, oye, vine otra vez. O es al revés, cuando tú llegas, llega la paz y dices, ay, qué bueno que ya llegó, qué lindo. Me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, llegaba yo y salían corriendo, papá, y me abrazaban, ¿no? Ahora ya no me hacen caso, pero cuando eran pequeños, así era. Pero sé y conozco de gente que cuando llega el papá, los niños salen corriendo para esconderse. Ahí viene mi papá, córrele, escóndete. ¿Qué clase de factor eres tú? Proverbios 16, versículo 27, dice: el perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. El perverso arma líos, dice el versículo 28, y el chismoso fomenta enemistades entre los amigos. Cuando alguien que está cerca de ti comete algo que está mal o le pasa algo, ¿tú cómo reaccionas? ¿Te identificas con la persona? ¿Te dueles con él? ¿O te burlas? ¿O te gozas? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Te da gusto? ¿O al contrario, vas y oras por ellas o por él, tratas de ayudarlo? Ciertamente los que estamos en Cristo no somos personas perversas. Por su gracia y por su bendita voluntad, Él nos ha rescatado. Pero ¿cuántas veces nosotros no sembramos amor, no sembramos comprensión, no actuamos en amor hacia las personas que nos rodean? O sea, porque si a lo mejor dices, no me burlo, porque pobrecito, pues sí, pero no eres empático en el sentido de orar por esa persona, de ir y de apoyarle. Entonces pensemos qué está sucediendo en nuestra vida. Regresando a Proverbios 6:15, dice Proverbios 6:15, pero de repente el desastre vendrá sobre él y será destruido sin remedio. Acuérdense que estamos hablando del perverso. El perverso que divide, el perverso que es chismoso, el perverso que se goza que a alguien le vaya mal, el perverso que está haciendo todas estas cosas, de repente puede pensar que como no ha recibido nada de manera inmediata por su comportamiento, que no vendrá ningún juicio.
Pero aquí no es de que si viene o viene, porque cuando llegue, porque va a llegar, las consecuencias que va a sufrir van a ser terribles. Y una de las cosas que debemos entender es que con la madurez como cristianos en Cristo, es que, como les dije hace algunas semanas atrás, nosotros debemos aprender a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Porque el perverso va a tener su juicio, el perverso le va a llegar su momento, aun cuando aparentemente no está pasando nada en su vida. Tú y yo conocemos personas que actúan mal, que sabemos que hacen mal y les va bien en la vida. Y dices, híjole, mira cómo le está yendo. Y esa persona es tremenda. Y mira cómo le va de bien. Y de repente lo ves y dices, híjole, aparentemente todo está bien, aparentemente todo va viento en popa. Pero eso será por un tiempo, porque Dios promete que a todos les va a llegar su momento donde Dios les va a decir, a ver, hijo, eso es tremendo. Y en ese proceso de andar en la vida y de aprender de las cosas de Dios y de madurar y de crecer y de entender y de amar y de odiar, porque también, pues si Dios odia el pecado, nosotros también debemos odiar el pecado. Llegamos al punto número 16, a donde se despliega una lista, donde se nos dice lo que Dios aborrece, lo que Dios odia. Y aquí nosotros como cristianos debemos entender que si amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama. Y de la misma forma debemos aprender a odiar lo que Él odia, para que empecemos a desarrollar la mente de Cristo para ser como Él, en un sentido hasta huir de esas cosas. Proverbios 6:16 dice, el Señor odia 6 cosas. Y luego recapacita y dice, mejor dicho, hay 7 que Él detesta. ¿Entiende lo que es detestar? O así de odio eso. Piensa en una comida que no te guste. El bistec de hígado, ¿no? Oh. El pipián, a mí el pipián no me gusta, con todo respeto para quien le guste el pipián, qué bueno, a mí no me gusta, ¿no? Versículo 17, y ahorita los vamos a ver: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades. Versículo 19, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Vamos a ver la lista. ¿Qué cosas odia Dios? Número 1, los ojos orgullosos. Eso tiene que ver con sentirse que eres superior a Dios, a sus palabras, a sus mandamientos. Y podrías pensar, yo no soy así. Ok, déjame plantearte una pregunta. ¿Tú no tienes ojos orgullosos? ¿Tú no eres así? Ok, pero te pregunto, porque a lo mejor tú dices, pues yo no me siento superior a Dios. ¿Habrá alguien aquí que se siente superior a Dios? No creo. Pero, ok, no te sientes superior a Dios, pero la pregunta es, ¿obedeces su palabra? ¿Te sometes a Él? ¿Lo sigues? Porque los ojos orgullosos son los que piensan de las demás personas que están para servirles a ellos. No soy altivo, no tengo los ojos orgullosos, no soy así. Con referencia a Dios, no soy así. Ajá. ¿Pero te sometes a Él? ¿Obedeces lo que Él dice en tu palabra? Piénsalo por un segundo. No, Dios es, no, mi Señor, no, Él. Yo conozco gente así que dice, no, Dios, no, Dios, Oye, ¿y tu vecina? Ay, no, la vecina no, no. Pero tiene que haber una congruencia. Porque lo que tú hagas con tu vida
refleja lo que hay en tu interior. Número 2, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa tiene que ver con un corazón que desea cosas malas. El Salmo 55, versículo 23 dice: Dios mío, tú destruirás a los asesinos y los mentirosos no llegarán ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte pondré toda mi confianza en ti. Fíjate en qué categoría meten a los mentirosos. En la comparación con los asesinos. Y dice: y esos mentirosos no llegarán ni a la mitad de su vida. Híjole, es de pensarse. El Salmo 58, versículo 3 dice: los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. Espero que usted no sea mentiroso. Espero que usted sea veraz. Sea una persona que, como dice la Escritura, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que cuando se te pregunte algo seas veraz. Seas una persona que esto es lo que es y así es. Porque eso también odia al Señor. Número 3, las manos que matan gente inocente. Y tú puedes decir: ah, no, pues ahí no, yo no he matado a nadie. Y ahí todos descansamos y decimos: ah, no, ese no. En el número siguiente, en el 3, no. Puedes estar conmigo puedes estar de acuerdo conmigo que uno de los personajes más infames de la historia, considerado como una persona cruel, fue Hitler. 6 millones de judíos asesinados y no sabemos cuántos más en la guerra. Pero te pregunto, ¿tú crees que cuando Hitler era un niño jugando con sus juguetes, corriendo con sus amigos, pensaba en su cabeza: un día voy a matar gente inocente? Yo no creo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Entonces, yo jamás voy a matar a nadie. Nuestra oración debería de ser Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. En un arranque de ira, en un arranque de celos, en un arranque de una situación, cualquier persona puede cometer cualquier tipo de barbaridad. ¿Estás de acuerdo? En un arranque de esas cosas que dices: perdí la cabeza, me cegué, no sabía yo lo que estaba haciendo. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, cuídanos, protégenos. Permítenos pensar como tú, tener tus pensamientos. Permítenos reaccionar como tú. El día de mañana tengo que dar una pequeña conferencia acerca de los temperamentos y estaba estudiando acerca de los temperamentos. El temperamento tiene que ver con lo que te heredan tus padres. El temperamento es algo con lo que tú naces, con lo que tú vas a morir. Pero tu carácter es algo que tú vas desarrollando conforme vas creciendo y con la madurez. Y tiene que ver cómo tú socializas con los demás. Y tu personalidad tiene que ver con eso también. Cuando tú conoces a alguien, tú muestras tu personalidad, pero es parte del desarrollo de tu carácter y algo de tu temperamento. Pero el temperamento ese que tú tienes, ese lo heredaste y con ese vas a morir. Ese no se cambia. Lo que se moldea es el carácter.
Y eso tiene que ver con madurez. Y eso tiene que ver cómo tú socializaste desde pequeño hasta tu adolescencia, lo que aprendiste, todo lo que has aplicado, lo que no has aplicado. Y eso se moldea. Y en un arranque de celos, en un arranque de ira, en un arranque de esas cosas, cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Por eso debemos abrazar la Escritura, aferrarnos a Cristo, a su palabra, a no confiar en nuestra propia sabiduría. Lo siguiente que el Señor marca como algo de lo que Él odia en esa lista es el corazón que planea hacer el mal. Muchas personas aquí pueden decir, pues yo lo pienso pero no lo hago. ¿Y tú crees que engañas a Dios? Bueno, no lo hago, nada más lo pienso. Un corazón que conspira, que planea, que está siempre pensando hacer cosas malas. Si ese corazón persiste en ese pensamiento lo suficiente, entonces va a suceder el siguiente paso. El siguiente paso es los pies que corren a hacer maldades. Proverbios 4, versículo 16. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. No rechazan el mal, al contrario, lo abrazan, lo buscan. Porque hasta que no hagan mal a alguien, no descansan. Entonces, si tu corazón dice, no, pues yo no le hago mal a nadie, me gustaría que le fuera mal, pero no le hago mal, pues se sabe. Pero si tú persistes en esto, tarde o temprano vas a lograr hacer eso. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que estamos metiendo en nuestro corazón, lo que estamos metiendo en nuestra mente. Job capítulo 15, versículo 15, Dios no confía ni en sus propios ángeles. ¿Cómo? Fíjate lo fuerte que es esta escritura. Dios no confía ni en sus propios ángeles. A los ojos de Dios ni siquiera los cielos son puros. Versículo 16. Con menos razón el ser humano. Un ser, ¿cómo dice? Corrupto. Y, léanlo, abominable. Que bebe la maldad como si fuera agua. Y usted piensa y dice, qué gente tan fea. Si ese eres tú, sin Cristo. Con Cristo eres diferente, espero. Y si no lo eres, entonces no tienes a Cristo. Porque recuerda, un antes y un después. O sea que somos feitos, bastante. La Biblia lo dice. Dios no confía en sus ángeles. No hay nada puro en los cielos. En el ser humano, no, hombre. Es un ser corrupto, abominable y bebe agua como si fuera agua. Bebe agua. Bebe maldad como si fuera agua. Pues es terrible. Cuando un corazón continuamente rechaza a Dios, entonces lo que sucede es que lo bueno lo ve malo y lo malo lo ve bueno. Y eso es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy por todos lados. Déjalos que se casen si se aman. Conocemos a alguien que mucho tiempo fue a la iglesia. Escuchen lo que le voy a decir, porque el que usted y yo vengamos a la iglesia no garantía de absolutamente nada. Esta persona muchos años fue a la iglesia, participó en la alabanza, participó en muchas cosas. Escuchó de la palabra, no voy a decir que conoce, escuchó de la palabra. Tiene 2 hijas y una de ellas no se ha definido. Y está entre soy o no soy, soy niño o soy niña. Biológicamente es una mujer. Y entonces la mamá dice, no, pues ella que decida.
Y entonces se viste como niño, pero es niña. Y entonces vivimos en una cultura donde por el continuo pensar, como acabamos de decir, un corazón que continuamente está rechazando a Dios, empiezas a ver lo que es malo como bueno. Hay que tener cuidado. Eso sucede porque continuamente están rechazando a Dios. Versículo 6. El falso testigo que dice mentiras. Otro mandamiento directo. Este es un mandamiento directo. No hablarás falso testimonio. Dice el Éxodo 20:16. No sirvas de testigo falso contra los demás. Mentir acerca de la gente, destruir, arruinar la reputación de los demás. Ten cuidado lo que hablas, lo que dices de otras personas. El 7, el que causa problemas entre hermanos. ¿Recuerdas Mateo 5:9? Mateo 5:9 dice de las bienaventuranzas, afortunado, o en otras versiones, bienaventurado, los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La implicación aquí es que incluso no es que seas pasivo, amor y paz, no es ese tipo de, porque a veces tienes que pelear para que haya esa paz, pero tu intención es conseguir la paz, no que estés causando problemas. Y otra vez, o somos de los que dividen la relación de las familias con las actitudes, chismes, gritos, pleitos, etcétera, o somos de los que unimos. Lo que hemos aprendido es que los perversos son así porque han rechazado continuamente a Dios en sus corazones y se han vuelto inútiles ante las cosas de Dios. Puedes pensar, por ejemplo, en todos esos gobernantes de Roma, en los Césares. Fueron inútiles, siendo tan soberbios, tan dados a sus antojos. Estuvieron puestos en un lugar y se volvieron inútiles porque no hicieron nada para la gloria de Dios. Hitler, ¿fue útil para algo? No fue útil para nada. Y tantas otras personas que han sido inútiles ante Dios porque no han servido a su propósito en el sentido de que su reino se expanda. La pregunta obligada es: ¿qué clase de personas somos tú y yo? Primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 4, versículo 11: enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. Y el versículo 12 dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, conducta, amor, fe y pureza. Pablo escribe en Romanos 12, versículo 1: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y luego el versículo 2 añade y dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Si vamos a ser este tipo de personas,
es porque hemos entendido que Dios aborrece las personas que causan problemas. El Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia cada domingo. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Día y noche. ¿Dios aborrece esto? Yo lo aborrezco. Eso tengo que hacer. ¿Dios ama esto? Yo lo amo. Para parecernos a Él, para ser como Él. Continuamos. Y solamente vamos a darle el ping, aquí el toquecito nada más, para que podamos entrar en él la próxima semana. Proverbios 6:20. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Te guiarán por donde quiera que vayas. Te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. El versículo 20 comienza diciendo una vez más, no sé ya la verdad cuántas veces lo hemos visto, pero es en la lista de los consejos de un padre a un hijo. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. Vemos una vez más a un padre que le habla a un hijo y es como si le suplicara que lo escuchara, ya que este padre sabe que fuera de la ley lo que hay es muerte y dentro de la ley lo que hay es vida. Ahora, este versículo asume que el padre y la madre que están dando el consejo saben, tienen la sabiduría para enseñarle a su hijo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel escogía a un rey, Dios instituyó esto y dijo: cuando tú escojas a un rey, lo que ese rey tiene que hacer, entre muchas cosas, es que él tiene que copiar de su mano propia la ley. Delante de los sacerdotes él tiene que transcribir el libro de la ley. Es como si te dijera: vas a estar a cargo, empieza a copiar esto, hazlo aquí delante de todos, vamos a dedicar un tiempo al día y tú vas a transcribir todo esto. ¿Con qué finalidad se hacen los resúmenes, maestra? Con la finalidad de que se te quede, de que analices lo que escribes. Deuteronomio 17, versículo 18. Cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. El rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y estas normas. Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. Las instrucciones son para cuando elegían un nuevo rey, y las cosas que Dios les instituía o les instruía es que este rey, debía tener su propia copia de la ley. Y era para que lo tuviera presente, fresco, siempre recordando lo que dice la Escritura, para que no perdiera el piso. Hay gente que le dan un puesto, le dan un nombramiento y pierde el piso. ¿Conoce a alguien así? Dicen: ya lo nombraron supervisor.
ya se siente el dueño de la empresa, ya lo nombraron director, ya se siente. Pierden el piso. Era para que no perdiera el piso, para que siguiera la instrucción que dice el Señor. Le voy a decir por qué. Que el Señor me ayude a tratar de explicar esto. ¿Sabe por qué? Porque ese rey solo tendría autoridad si tomaba decisiones basadas en la palabra de Dios. Pero si no las conocía, ¿cómo podría tomarlas? ¿En base a qué tomaría la decisión? ¿En base a qué? ¿A su estado anímico? ¿En base a su intelecto? ¿A su conocimiento? ¿A la cultura? ¿A las tradiciones? ¿A la ley? ¿En base a qué tomaría una decisión para gobernar? Ahora, esto transfiriéndolo a nuestros hogares, tenemos la autoridad de parte de Dios de hacerlo como padres. Sí, por supuesto. Pero ¿qué tanto conoces lo que Dios dice con respecto a esos temas? O sea, es decir, tú le dices a tu hijo, haz esto. Y tu hijo, ¿alguna vez tu hijo te ha preguntado, ¿por qué? ¿Qué le contestas? Normalmente le contestamos, porque lo digo yo, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu mamá, etc. Vas y lo haces. Y el otro dice, bueno, y va y lo hace, ¿cierto? Pero ¿en base a qué es que tú tienes autoridad? La autoridad que tú tienes, y la autoridad es dada por Dios, dice la Escritura. La autoridad es basada en lo que dice la Escritura, y tu autoridad es respaldada en lo que dice la Escritura. Cuando una persona es elegida por el pueblo, digamos un presidente, ¿es presidente en base a qué? A que todo el pueblo lo eligió. Ajá. ¿Y qué lo respalda? La Constitución. Y él es el presidente, y es la autoridad suprema de un pueblo. Pero cuando deja de ser presidente, ¿sigue teniendo esa autoridad? ¿Por qué? Porque ya no lo respalda la Constitución. Entonces su autoridad está basada en el poder que le da la Constitución. ¿Tu autoridad está basada en qué? ¿Mi autoridad está basada en qué? ¿Yo tengo autoridad? Pues si la autoridad que pudiera yo tener está basada en lo que dice esto. Pero yo no puedo ni por lo más remoto tener una autoridad si no me baso en esto. Tu autoridad, la que sea que tú tengas, está basada en lo que dice Dios. Con el respecto a tu esposa, a tus hijos, está basada en lo que dice Dios. No en lo que tú eres. Yo soy el hombre. Ajá, sí, pues sí eres el hombre, pero él, ¿y qué autoridad tienes? Pues soy el hombre. Y estar basada en lo que dice Dios con respecto a cómo un hombre debe comportarse para cuidar a su esposa y a sus hijos. No sé si me explico. Así que debemos entender que la autoridad ¿Y por qué digo todo esto? Simple y sencillamente porque comienza diciendo, hijo mío, lo que tu padre y tu madre te enseñen, no lo deseches. Pero momento, el padre y la madre de la que habla allí son personas que saben lo que dice la Escritura. Por eso le dice, pon atención, porque está respaldada en lo que dice la Escritura. Nada más que hay un problema. Si no conoces lo que dice la Escritura, entonces ¿cómo? Es una enorme responsabilidad ser la figura de autoridad dentro de un hogar. Se requiere asumir ese conocimiento. Se requiere conocer. Y no es levantar el pecho, inflar el pecho y decir yo soy la autoridad. Más bien debería causarnos como dijera un pastor muy conocido, debería causarnos temblor, temor. Porque si Dios dice, tú hombre eres la autoridad de tu hogar, aquí está, básalo en esto. Y recuerda, Lucas 12:48 dice lo siguiente, no se te olvide, presta atención. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser, perdón, me lo voy a leer otra vez. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace lo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Se espera más del que se le ha dado más,
El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidades. Al que más se le da, más se le va a demandar. ¿Tú eres autoridad? Sí. Bueno, pásale. Vamos a tener una junta con todas las autoridades. A ver, ¿qué vamos diciendo? Es que yo no sabía. ¿Por qué no sabías? Tenías que estudiar, tenías que prepararte, tenías que guiarle, tenías que amonestarle, tenías que estorbarle, tenías que amar a tu esposa y perdonarle. Y ahí, sí. No nada más se trata de levantar el pecho y decir, yo soy la cabeza del hogar. Sí, lo eres. Pero tienes que asumir esa gran responsabilidad que tienes como cabeza de hogar. Regreso a Proverbios 6:20. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. Hemos dicho muchas veces que la Biblia dice la misma cosa de diferentes maneras porque la intención es marcar el énfasis. Así que vemos comando y enseñanza y después vamos a ver observar y abandono. Todo es para dar un énfasis a la enseñanza, a la relación que hay entre el comando o el mandamiento y la enseñanza. Porque los mandamientos no son solamente para que se obedezcan, sino en realidad nos enseñan algo y al mismo tiempo la enseñanza es un mandamiento que está diseñada para que se obedezca. Déjame tratar de darte un ejemplo. No robarás. En el mandamiento de no robar, la enseñanza es que si robas, la ley te castigará. ¿Cierto? Has viajado seguramente por carretera. Y en la carretera, ya sea que tú vayas manejando o tú vayas de pasajero, te das cuenta que en la carretera de vez en vez hay unos postes a la orilla. Postes. Esos postes, ¿para qué están? Para decirte, hey, aquí acaba, no te vayas a salir, te van guiando. Y si hay curva, ahí están los postes. Y si hay bajada, ahí están los postes. Y si hay subida, ahí están los postes. ¿Los han visto? ¿Para qué sirven? Son indicadores del camino. El propósito es decirle a los conductores, este es el límite, no te pases. Más allá de esto no hay carretera. De la misma forma, los mandamientos nos mantienen seguros por el camino de la vida. Ahora, con referencia a la enseñanza, porque una cosa es el mandamiento y la otra es la enseñanza, que por momentos se puede considerar solo como información, la realidad es que la enseñanza se comparte para que se obedezca. Es decir, el mandamiento y la enseñanza tienen el propósito, ambas, de que se obedezcan. Y entonces no puedes desechar una de otra. ¿Cómo debo vivir? Bueno, hijos deben obedecer a sus padres. Eso lo implica, así es, ¿no? Tenemos que entender que si Dios nos da un mandamiento, tenemos que obedecerlo. Pero cuando nos da una enseñanza, también tenemos que obedecerla. Entonces el mandamiento es para enseñarnos y la enseñanza es para obedecerla. Eso quiere decir que van de la mano. No sé si me explico, les hice más bolas. Entonces tenemos que contemplarla, tenemos que vivirla. Con referencia a lo que estamos viendo, que el padre le dice, hey, hijo, presta atención a lo que te está diciendo tu papá, presta atención a lo que está diciendo tu mamá. Porque lo que está diciendo el proverbio es, escucha el mandamiento. Y luego dice, y no ignores la enseñanza. Uno es mandamiento y otro es enseñanza. Uno tienes que obedecerlo, pero el otro también. Este mismo versículo, pero en una versión Reina Valera 1960, porque es una versión diferente, en lugar de decir observa, dice guarda. Hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. La palabra guardar está relacionada con observar. No quiere decir que agarres y, ay, guárdalo aquí en el cajón, ay, guárdalo. No, guárdalo es de guarda, de un guardia, de alguien que está observando, de alguien que está cuidando, de alguien que... ¿Han visto los guardias esos de Inglaterra que están en la puerta
y se acerca alguien y le pegan el azotón y se espanta la gente. Dice, está guardando la entrada. Guarda eso que te están dando, guárdalo, cuídalo, obsérvalo, cuida que se lleve a cabo. Asegúrate de estar de acuerdo con esto. Entonces, los padres, cuando la Escritura nos dice que un padre le dice a su hijo, es que nosotros los padres tenemos que entender lo que estamos diciéndole a nuestros hijos. Cuidado, porque ¿cuántos saben que los hijos son, cuando están en cierta edad, los hijos son, ¿qué se puede decir? ¿Mañosos? Cuando dicen, le voy a preguntar a mi mamá. No, mejor le pregunto a mi papá, porque mi papá siempre me dice que sí. Y mi mamá siempre me dice que no. Entonces van con el papá y le dicen que sí. Y luego ya se van y luego dicen, ¿dónde vas? No, es que mi papá me dijo que sí. Y entonces juegan con, pongámonos de acuerdo, papá y mamá, para que con los hijos, digamos, no vayan a decir, es que ahí dice que el mandamiento y el otro dice que la enseñanza. No, es que mi papá manda y mi mamá me enseña. No, o sea, pongámonos de acuerdo para que nuestros hijos estén siempre entendidos que los padres estamos en el mismo canal y no nos sorprendan, ¿ok? Quiero terminar con esto. ¿Usted conoce esta imagen? Seguro, ¿no? Ese es un billete de $100. ¿Conoce quién es esa persona? ¿O quién fue? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, una persona muy importante en la cultura estadounidense. Sus abuelos vivieron bajo las normas de los puritanos, la ética, la teología de los puritanos. Si usted no sabe quiénes fueron los puritanos, investigue, lea. Muy interesante, personas muy, muy apegadas a lo que dice la Escritura. Por eso se llaman puritanos, porque trataban de ser lo más puro posible. Y los abuelos de este hombre, la teología de los puritanos, la ética de los puritanos, era la que practicaban en casa. Pero los padres de Benjamin Franklin adoptaron solamente la ética de los puritanos, no la teología. O sea, es decir, la parte de Dios, dijeron, eso no, solamente la ética. Llegamos a la vida de Benjamin Franklin y ¿qué cree que pasó? Ni la teología ni la ética de los puritanos. ¿Qué dijo Benjamin Franklin? Eso no. En la vida, o vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. Cuando alguien no acepta la palabra de Dios, lo que está diciendo es que Dios no es de confiar o que Dios no sabe todo. Y lo que dice es, yo sé más que Dios. La desobediencia es autodestructiva. Cuidemos de que nuestros hijos, si nosotros conocemos de la palabra de Dios, que nuestros hijos sepan. No vaya a ser que la siguiente generación diga, eso no. ¿Pasa? Claro que pasa. Claro. ¿Está pasando? Claro, está pasando. Por eso te digo, pidámosle a Dios que nos ayude y pongamos todo de nuestra parte para que eso no suceda más. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que amamos, que son nuestros hijos. Oremos, inclinen su rostro y oremos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra, por estar en ella, por permitirnos estudiarla, por permitirnos, Señor, cada vez que estamos juntos, entender un poco más de ella. Guíanos, Señor, como siempre lo haces, a toda verdad. Guíanos, Señor, en el conocimiento de ella. Trae madurez a nuestra vida. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Permítenos crecer, permítenos dar fruto abundante, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Perdónanos si hemos vivido una vida, Señor, desordenada, si hemos vivido una vida alejada de ti. Perdónanos, Señor, si
no hemos estado, Señor, al pendiente de entender lo que tú quieres para nuestra vida y hemos considerado que solamente venir a la iglesia es suficiente como para nombrarnos cristianos, cuando en realidad el ser cristiano es mucho, mucho más profundo que eso. El venir a la iglesia no nos da solamente, Señor, el título, no nos permite solamente el entrar al cielo, Señor, o el pensar que tú eres nuestro Dios. Trae un convencimiento, Señor, profundo y real a nuestra vida para cambiar, para ser diferentes, para mostrar a Cristo en todo momento. Muchas gracias, porque contigo, Señor, la vida es diferente. Oro por mis hermanos y te pido por cada uno de ellos.